Y allí Jesús tocó la herida que nadie veía. Y su corazón volvió a respirar. Cuando el sol quemaba mis pasos, yo iba por agua. Pero Él vino por mi alma, el Hijo de Dios se sentó junto al pozo y me habló como quien conoce mi inicio y mi final. Venía cansada, Señor, a buscar agua del pozo de Jacob, agua que saciaba mi cuerpo, pero no mi corazón. Mas tú, Jesús, me dijiste, dame de beber. Y mi alma tembló porque un judío no habla así a una samaritana. Pero tus caminos no son los nuestros, tu amor no conoce muros ni fronteras. Si conocieras el don de Dios. Me miraste como quien penetra lo profundo, como quien ve detrás de mis máscaras. Y dijiste, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Se abrieron mis secretos delante de ti, y aún así no me rechazaste, no volviste tu rostro lejos de mí, tus palabras revelaron mi historia para sanar mi alma quebrada. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Y allí me hablaste del agua verdadera. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y el agua que yo le daré será en él que salte para vida eterna. Tu voz tocó mi espíritu, tu verdad atravesó mis sombras. Sentí nacer un río dentro de mí, un manantial eterno que apagó mi sed antigua. Jesús, tú eres la fuente eterna, el agua viva que descendió del cielo. Tu palabra abrió mis ojos, tu gracia quebró mi soledad. Jesús, tú calmas mi sed profunda, tú llenas mi alma con verdad. Eres el Cristo prometido, mi espíritu declara, no tendré sed jamás. Te dije, nuestros padres adoraron en este monte, pero tú respondiste con voz divina, mujer, créeme, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sentí la eternidad tocar mi pecho, sentí al Padre llamándome hija, sentí que la adoración ya no era lugar, sino encuentro. Te dije, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Todas las cosas, y entonces tus
porque quien bebe de ti no volverá a vivir en tinieblas, ni a caminar con sed, ni a esconder su rostro en vergüenza. Tú eres la luz que buscaba en mis noches. Tú eres la verdad que esperaba mi corazón. Jesús, mi agua viva, mi pozo eterno, mi salvación. Eres el Cristo revelado, la esperanza que levantó mi voz. Corrí por las calles anunciando tu nombre, porque tú transformaste mi corazón. Jesús, mi Rey, mi vida. En ti no tendré sed jamás. Dejé mi cántaro porque encontré la fuente eterna. Jesús, mi agua viva. Y allí me hablaste del agua verdadera. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Tu voz tocó mi espíritu, tu verdad atravesó mis sombras. Sentí nacer un río dentro de mí, un manantial eterno que apagó mi sed antigua. Jesús, tú eres la fuente eterna, el agua viva que descendió del cielo. Tu palabra abrió mis ojos, tu gracia quebró mi soledad. Jesús, tú calmas mi sed profunda, tú llenas mi alma con verdad. Eres el Cristo prometido, mi espíritu declara, no tendré sed jamás. Te dije, nuestros padres adoraron en este monte, pero tú respondiste con voz divina: mujer, créeme, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sentí la eternidad tocar mi pecho, sentí al Padre llamándome hija, sentí que la adoración ya no era lugar sino encuentro. Ayúdeme con sus palmas y adoremos al Señor. Y dígalo conmigo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte,
separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y es que nada nos podrá separar de su amor. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, hermano? Pero que se escuche un gloria a Dios. Que adoramos, Cordero de Dios. Y a su nombre, y a su nombre, toda la gloria, aleluya, que la merece. Y dígalo conmigo, y la vida, y la muerte, y lo alto, y lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y la vida, y la muerte, y lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y a su nombre, y a su pueblo, victoria, aleluya. Seguimos adorándole a Él. Hay un hermoso coro, hermanos, que dice: con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero ¿sabe qué? No era la sombra ni tampoco Pedro, sino el Espíritu de Dios en él, amén. Con la sombra de Pedro se sanaban. Quiero escuchar su voz. Con la sombra de Pedro se sanaban. Dígalo, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Eso es, ni tampoco Pedro. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. 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 El espíritu de Nazareno. Y a su nombre. Y es que así se adora a Cristo, hermanos, amén. Esta es la fiesta de nosotros los cristianos, hermanos. Y hay que adorarle con libertad al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él vive, hermanos, y Él reina por los siglos de los siglos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que en la vida en la alabanza. En la alabanza en la vida. En la vida en la alabanza. En la alabanza en la vida. Si tú le alabas, si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, una vez más diga ese coro. En el Salmo 22. Eso es. Y es que Él habita en la alabanza, hermanos. En la alabanza en la vida, en la vida en la alabanza. Digamos una vez más. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que en la vida en la alabanza.
ahorita. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, te gozas. Si tú le alabas, y a su nombre toda la gloria, hermanos, al que la merece, amén. Y es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Él es el único digno de adoración, amén. Denle fuertes ofrendas de palmas al Señor, hermanos. Gloria, gloria a Dios. Quita el Bluetooth. Gloria, gloria. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, bendecidos. O de otra forma, ¿no? ¿Cómo andamos? Con los pies. ¿Cómo andamos? Dicen que aquí por los pies, pero en el espíritu, ¿cómo está? Constricto, humillado, está gozoso, está preocupado, está enojado. Hay algo por ahí, hay algo por ahí fuerte. Todo el tiempo lo Bienvenidos a este lugar, Embajada del Reino de aquí de la colonia Norberto Ortega. Damos gracias al Creador de la vida por la oportunidad de darnos este tiempo tan especial, ¿verdad? De este tiempo en el cual llevaremos la proclamación correspondiente a este jueves directamente desde aquí a través de Facebook también, y también estamos proclamando a través de YouTube. Ahí me puede buscar como Francisco Javier Vázquez Encinas en YouTube. Dele a la campanita para que le lleguen sus notificaciones, y Facebook Francisco Vázquez. ¿Estamos listos para llevar a cabo esta proclamación? Y sobre todo, pues hemos venido aquí con un corazón contrito, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado hacia nuestro Creador. Es algo muy importante en nuestras vidas que estemos en esa sintonía y que estemos alineados con Dios, y no solamente al momento de asistir a un lugar, es diario. La alineación es diaria con Dios. Esa intimidad con Dios, esa relación con Dios es completamente diaria. No es cuando nosotros queramos, no es cuando se me antoje, no. Por eso hemos llamado esta proclamación del vacío. Tal vez este vacío que tú estás teniendo en estos momentos, amado oyente, ese vacío que no te encuentras en un lugar. Bueno, esta proclamación se titula así: del vacío a la plenitud. Y vamos a abrir ahí nuestras Biblias en sus casas, aquí, física, digital. Si me van a ver en forma diferida, pues también nos puede acompañar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, y vamos a empezar desde el verso 3 al 29. Es algo muy importante que prestemos atención a la palabra, prestemos atención a lo que se vaya a decir, y que nuestros oídos espirituales estén completamente despiertos. Sí, que no se ensordezcan, que si quiero oír, no quiero oír, porque una cosa es el oír y otra es el escuchar. Entonces debe uno primeramente oír, escuchar y obedecer, no al hombre, sino a la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. En Juan 4:3-29 dice la palabra de Dios. En esta ocasión yo la voy a leer una versión de Reina Valera actualizada 2015. Dice la palabra: dejó Judea. ¿De quién se está hablando? De Jesús, ¿verdad? Y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria.
Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua. Y Yeshua le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo un judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Bueno, respondió Yeshua y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es bastante hondo. Le pregunta: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y que bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Yeshua y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, la mujer le dijo: Señor, sí, Señor, le dijo, dame esa agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Le dijo Yeshua: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer samaritana: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Yeshua, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le respondió otra vez: yo soy el que habla contigo, mujer. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas? ¿Qué hablas con ella? Nadie dijo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vengan,
vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que ésta sea el Cristo? Gloria a Dios. Como podemos ver, en este pasaje bíblico, Yeshua puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón. Sí, amado oyente. Y en este mensaje, en este anuncio, profundiza en la transición espiritual. Oiga usted, de una vida sedienta a una vida rebosante bajo el gobierno de Dios. Gloria a Dios. Bienvenida. Pero ¿a dónde nos lleva esto, amado oyente? ¿A dónde nos lleva esto? Hermana Cuquita, te encargo que no se vaya a caer. Date un ladito ahí, por favor. Date la vuelta y sosténlo ahí, si es posible, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde? Miren, aquí vamos a hacer una metáfora, un símil, pues, una comparación. Usted cuando tiene un automóvil y lo lleva a un mecánico, a un taller mecánico, cuando lo lleva, ¿qué es lo que hace el mecánico? Lo que tiene que hacer es el diagnóstico de tu carro. Bueno, aquí precisamente en esta enseñanza tan especial, tan hermosa, el diagnóstico es el vacío. Sí, amado oyente, porque el vacío no es solo la ausencia de algo, sino un síntoma que el ser humano busca llenar su interior. ¿Cómo? Con sustitutos. ¿Cómo cuáles? Bueno, relaciones personales, con una carrera terminada, profesional, con una carrera a punto de jubilación, con posesiones materiales, con logros que has tenido. Pero quiero decirte que todo eso no satisface permanentemente. No, todo es temporal. Entonces, el pasaje de Juan 4, 3 al 29 narra el encuentro transformador entre Yeshua y una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Y este relato es primordial, es fundamental para entender el evangelio del reino, ya que rompe, miren, barreras sociales, barreras religiosas, eclesiásticas y personales. ¿Para qué? Para ofrecer completa plenitud espiritual en tu vida. Bueno, sigamos con ese diagnóstico. El vacío, lo comentaba ahorita. La samaritana, como un espejo. Como un espejo. ¿Por qué? Porque ella buscó plenitud, oiga usted aquí, en 5 matrimonios, pero seguía regresando al pozo con bastante sed. Y otro diagnóstico del vacío es la raíz del vacío. Este vacío surge cuando intentamos, amado oyente, ser felices sin el Creador, sin nuestro Padre Celestial, ignorando completamente que fuimos diseñados. No pierda de vista este enfoque. Fuimos diseñados con un propósito, para una conexión eterna con Yeshua. Sí, no fue a medias, no fue 3/4, 1/4, no. Y seguimos con ese diagnóstico del vacío. El remedio, igual que el símil de la comparación que estoy haciendo, ¿verdad? Ahí el mecánico te está diciendo, mira, tiene esto, ve, tráete esto y el otro. Ahí vas muy obediente, ¿no?, a la refaccionaria y lo traes. Bueno, aquí también hay un remedio. El remedio, el agua viva del reino. Yeshua no ofrece solo alivio emocional, sino una fuente interna. El evangelio del reino, para que lo comprendas, enseña que la plenitud
es el resultado de la soberanía de Dios en el corazón, de Dios en tu corazón, de Dios en mi corazón. No hay más. Y no le busques por otro lado. No invente dioses ajenos. No invente en quién creer ahora, porque ya estoy hasta el cuello, hasta arriba. Ya no sé qué hacer por mi situación que estoy pasando, económica, de salud, de preocupaciones, de yugos que pueda tener en mi vida y no los puedo soltar. Ya es tiempo, amado oyente, de transicionar. Ya que el evangelio del reino se te revele en tu vida. Salí de ahí, pueblo mío, dice la palabra en Apocalipsis 18:4. Salí de ahí, pueblo mío, para que no sean más partícipes en sus iniquidades, pecados, errores que estés cometiendo en tu vida. Y lo vuelves a hacer y lo vuelves a caer en ese error. Y todavía te dice la palabra en Apocalipsis 18:4, para que no caigan sobre ti esas plagas. Y hablar de plagas ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas plagas. Entonces el remedio, el agua viva del reino. También te dice el mecánico, ¿verdad? Volviendo a la historia del mecánico ahí, fíjate que ya tengo identificado la falla de tu carro. Ah, bueno, nos vamos aquí a esta enseñanza, la identificación del dolor. Yeshua confrontó la realidad de la mujer samaritana. Fíjense algo muy especial aquí. No para condenarla, sino para ayudarla a reconocer su mayor necesidad. Y en estos tiempos, te lo estoy repitiendo, la mayor necesidad del ser humano es un Salvador en su vida. ¿Y quién es? Yeshua el Mashiach, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El fundamento del reino es Yeshua, no hay otro. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de Yeshua, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el propósito de Yeshua? En Juan capítulo 4, versos 13 y 14 nos dice la palabra: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás va a tener sed. Respondió Yeshua y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vida eterna y en abundancia. Y esta plenitud, quiero decirle, implica recibir su sabiduría, su paz y propósito eterno. Bueno, vamos al paso 3, el proceso. Volviendo a la historia que inicié también con el símil que estoy haciendo, con esa comparación. Bueno, ya le trajiste todas las herramientas, ya te dijo el diagnóstico, el mecánico. ¿Y qué va a empezar el mecánico? Va a empezar ese proceso, ¿no? Va a empezar el proceso de arreglar tu carro. Bueno, aquí también, volviendo a la historia, el proceso. ¿Cómo pasar a la completa plenitud en tu vida? La plenitud espiritual no es un estado pasivo, sino un camino de rendición y disciplina. Oiga usted la palabra, un camino de rendición y disciplina. Sobre todo, tener una disciplina espiritual. Y para eso, para que este proceso
de pasar a la completa plenitud, es necesario, oiga usted aquí, despojarse de pesos, no de moneda, de dinero, no, de pesos, de cargas, de yugos que tú traigas en tu vida. Despéjate todo, quítate todo eso. Ya es necesario identificar y confesar los obstáculos que estás pasando, tus errores que cometes a diario, tus errores. Somos seres naturales, somos entes naturales perfectibles, no somos perfectos, y que asedian el corazón. Ahí te están asediando eso que no puedes quitar de tu vida todavía. Para eso, en este proceso, cómo pasar a la plenitud, es necesario también madurez contra emociones. Edificar en nuestra vida sobre emociones variables perpetúa o te lleva a un completo vacío, porque la madurez, quiero decirles, se alcanza, esa madurez espiritual que tú necesitas, se alcanza al echar raíces sólidas en Yeshua. No hay otro. El fundamento del reino se llama Yeshua. Y también debemos priorizar el reino. Sí, amado oyente, priorizar el reino. Pues dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios. Gloria a Dios. Y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice, búscate una religión y refúgiate ahí. No dice, busca un templo hecho por manos de hombre y refúgiate ahí. No dice, busca una denominación religiosa y refúgiate ahí. No dice la palabra. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. La vida alcanza su plenitud cuando deja de tratarse de nosotros y comienza a tratarse de ¿quién? De Yeshua. De Yeshua. Por eso es muy importante priorizar el reino. Y punto número 4. Ahí volviendo a la historia que comencé también con el mecánico, claro que sí, miren, es cuando viene el escándalo, ¿no? Y el mecánico te va a decir, fíjate que esto encontré el otro y el otro. Ahí hay un escándalo, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a la historia que iniciamos también en este mensaje, el escándalo. La pregunta es, ¿por qué era tan polémico hablar con la samaritana en ese tiempo? ¿Por qué? Porque para los discípulos y la sociedad de entonces, en ese entonces, lo que Yeshua hizo en el pozo, digamos así, fue un acto, entre comillas, lo voy a decir, para que me entiendan, rebelde, ¿verdad? Digamos así, por 3 razones principales. ¿Por qué? Porque ahí había una barrera racial y religiosa. Los judíos y los samaritanos se odiaban profundamente. Los samaritanos eran vistos como mezclados o gente pagana que habían corrompido la verdadera fe. Y un judío religioso se consideraba impuro. Solo, fíjense nada más cómo estaba la situación, solo por tocar un recipiente de un samaritano. Ya con eso. También había la barrera de género. En esa cultura no era bien visto que un maestro o rabino hablara a solas con una mujer en público, porque también estaba, aparte de la barrera de género, estaba la barrera moral. Ella era una mujer marginada, incluso dentro de su propia comunidad. Por eso iba al pozo, ¿verdad? Al mediodía, a la hora de más calor. ¿Para qué? Para evitarse con las personas, ¿verdad? Que la juzgaran. Así es, que la juzgaran y que le dijeran, mira, no está bien lo que estás haciendo, no está nada bien. Así es que esa era la barrera moral. Sí, y aparte que le dijeran, hey, ¿y los 5 maridos que has tenido? ¿Por qué no te ayudan? Bueno,
aquí la enseñanza del reino, Yeshua demuestra que el reino de Dios no tiene fronteras, para nada. Él cruza el territorio que todos evitaban para buscar a la persona que todos despreciaban. Y entonces la plenitud comienza donde termina el prejuicio. Como ahorita en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto prejuicio religioso hay? Hay mucho prejuicio religioso. Que en esta iglesia construida por manos de hombre, el templo, hay mayor santidad. Todos son santos, no hay problema. Que aquí se diezma más, que aquí se ofrenda más, que aquí está el pastor más ungido, el líder religioso más ungido. Es muy común eso, muy común. Pero yo les pregunto, no hay completa plenitud. ¿Por qué? Porque todavía estás bajo prejuicios, ¿sí? Atado, esclavizado. Eres un siervo, una oveja. Por eso es muy importante que, como lo dije, Dios no tiene fronteras. Él cruza todo territorio. Y el punto número 5 es el significado. Aquí nos lleva en adorar en espíritu y en verdad. Amén. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído este hermoso pasaje? Porque dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Pero cuando la mujer intenta llevar, miren, la charla a una discusión más profunda, a una plática más profunda sobre dónde es mejor orar, le dice ahí en el pasaje bíblico, si en el monte de los samaritanos o en el templo de los judíos. Bueno, Yeshua eleva el estándar en esa frase, digamos, revolucionaria. Le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ahora en espíritu significa que la adoración no es un rito externo o meramente externo, para nada, ni depende de un edificio o de una postura física. Adorar en espíritu es una conexión de corazón a corazón, en el espíritu del hombre, siendo renovado por el espíritu de Dios. Ya no necesitas un templo de piedra hecho por manos de hombre, porque quiero decirte, porque tú eres el templo. Tú lo eres, el templo. Y Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Gloria a Dios. ¿Y qué significa en verdad? Bueno, significa adorar sin máscaras. Sí, la mujer trató de ocultar, miren, su pasado, pero Yeshua la llevó a la verdad. No puedes adorar a Dios basándote en una mentira o en una apariencia, entre comillas, de muy buena persona, muy santa, dice por ahí, ¿verdad? La plenitud llega cuando te presentas ante Él, tal como eres, reconociendo tu necesidad de su gracia. Y los dejo con esta reflexión para hoy. La reflexión para hoy en esta proclamación, en este mensaje. Entendamos, la plenitud es un regalo de la salvación. Sí, es un regalo de la salvación. Y aquí algo muy, pero muy interesante, muy apropiado lo que voy a decir. Y entendamos de una vez que la salvación es un acto de soberanía de Dios y no un derecho del hombre caído. Isaías 43:11 dice la palabra: yo soy Yahvé,
fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí, dice nuestro Creador, no hay quien salve. No le busques alternativas de solución. No le busques. Lo dice la palabra en Isaías 43:11, lo voy a repetir. Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. Esa es la salvación. Y Yahvé es nuestro Redentor. Y que, lo voy a volver a repetir, y que alma no somos. Somos hombres naturales. Y la voluntad del hombre natural está caída. Y no es soberana. Bíblicamente estás atado. Eres siervo y esclavo de la iniquidad. Bueno, y que la iniquidad, me podrán decir, era alta. Traición y rompimiento y violación del pacto con Dios. Y pecado es una falta menor, un delito menor. Porque si tú cometes un error, lo confiesas, no se lo confiesas al hombre, al líder religioso o al más ungido, no, se lo confiesa a nuestro Padre Dios. Ahí se lo confiesas. Por lo que tanto Yeshua tomó nuestra iniquidad, no tomó el pecado. Y si vamos más allá, un poquito más profundo, Adán no cometió pecado, cometió iniquidad. Eso te lo enseñaron, te lo pusieron aquí como un chip. Salí de ahí, pueblo mío, dice la palabra. A eso me refiero cuando digo eso. Salí de ahí, pueblo mío. Cometió iniquidad. Entonces, por lo tanto, Yeshua no vino a expiar tu pecado, mi pecado. Vino a redimirnos. Caímos del pacto que Dios hizo con nosotros. Entendamos. Porque por la caída de quién? Por la caída calamitosa del hombre, Adán. La iniquidad no se perdona. El pecado sí. Así que Yeshua nos ha redimido de nuestra iniquidad. La sangre rompe toda iniquidad. Ella pagó en ese madero. Saldó toda nuestra deuda. El pago ya se hizo. Así que nosotros somos grandes deudores ante Yeshua. Dios hizo al hombre natural, entendamos. Dios hizo al hombre natural un enter, un ser moral, libre, pero lo hizo perfectible. Por lo tanto, la salvación se manifiesta cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, por el cual nos fue dado a nosotros, nos fue dado, entregado a nosotros. No requiere riqueza ni reconocimiento para nada, sino una decisión diaria de depender del Ruach HaKodesh, de depender del Espíritu Santo, de depender del Espíritu de Dios. Esa es la realidad. La realidad que hoy estamos viviendo en estos tiempos. Lo vuelvo a repetir. Salí de ahí, pueblo mío. Y que el Evangelio del Reino se te revele en tu vida. Ya no estés más en ese sistema eclesiástico babilónico romano. Todo lo que está pasando ahorita, vean las redes sociales. ¿Cuántos falsos maestros están enseñando? ¿Cuántos profetas andan por ahí y dicen que esto y dicen que el otro? Entrega tu vida a Yeshua. Sí, arrepiéntete de lo que estás haciendo. No te estoy juzgando ni condenando, porque ese no es el plan de Dios. Ese no es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es horizontal. Y el sistema es hacia arriba. Arriba están los líderes. El Evangelio del Reino es horizontal.
Todos somos iguales. Todos. Entonces, vamos a proclamar en este tiempo tan especial. Proclamemos. Ahí puede cerrar sus ojos. Pídale al Señor que se le revele su reino de una vez. ¿Sí? Para que salga de ese vacío y te vayas verdaderamente a la plenitud. A la plenitud dentro del Evangelio del reino. Proclamemos: Padre Celestial, hoy me presento ante ti, reconociendo que solo tu presencia puede saciar la sed de mi vida. Sí, solamente tu presencia, amado Dios. Rindo mi vida a la autoridad completa de tu reino y decido dejar de buscar en cisternas rotas lo que solo tu agua, sí, tu agua viva puede darme. Señor Jesús, así como te encontraste con la mujer samaritana en su momento de mayor sequía, encuéntrate hoy conmigo esta noche o en este día. Y confieso que muchas veces he intentado llenar ese vacío, mi vacío, con logros personales, opiniones ajenas o distracciones que tantos hay en este mundo, y que hoy suelto en este día, en esta noche. Proclamo que hoy soltamos nuestro cántaro, tu cántaro, mi cántaro de esfuerzos humanos a tus pies. Ruach HaKodesh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te pido que inundes mi ser, que tu plenitud no sea una vista nada más temporal, sino una fuente que salve para vida eterna dentro de mí. Ayúdame a vivir con espíritu, y en ese espíritu y en verdad, Señor, sin máscaras, sin mentiras, permitiendo que tú lo expongas, que esa luz exponga lo que debe ser sanado, lo que debe ser cicatrizado, lo que debe ser olvidado, y que tu amor restaure mi identidad como hijo del reino o como hija del reino. Aleluya. Declaro que hoy mi vacío se convierte en el escenario de tu gloria. No vivo más por lo que me falta, Señor, Amén, sino por la abundancia. Sí, esa abundancia que solamente tú me puedes dar. Aleluya. Ya eres parte de mi vida, amado Dios. Sí, Señor. Y que mi vida sea hoy un testimonio de que en tu reino haya paz, gozo y justicia. En el nombre de Yeshua el Mashiach, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así es, amado oyente. Así es. Qué tan importante es para nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo. Amén, amén. Sí, debemos estar completamente sintonizados con nuestro Creador, alineados con Dios. Y en este mensaje profundiza, ¿verdad?, esa transición espiritual, esa transición de una vida sedienta a una vida rebosante, sí, rebosante bajo el gobierno de Dios, y pasar de ese vacío total que hay en tu vida a completa plenitud. Y solamente Yeshua puede satisfacer los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Bendiciones. Amén. Gloria a Jehová.